Soy Consuelo Crespo, soy vitoriana. En el 2013 yo era balista del negocio de mi expareja. Cuando empezó la crisis me quedé sola y ahogada por las deudas. No tenía más que mi vivienda habitual para poder hacer frente y todas las puertas se me cerraron. Kutxabank acabó subastando mi vivienda por la mitad de su valor. O sea, tenía una deuda inmensa que no podía pagar y la nómina intervenida. Llegó el momento en el que me vi sin casa y con deudas. Las administraciones miraban para otro lado. Tuve que ir a vivir con mi madre. Un desahucio te anula completamente, te deja sin nada. Por ti misma no eres capaz ni siquiera de tener una simple línea de teléfono. Lo que eso supone, solo saben quién ha pasado por ello. Fue entonces cuando llegué a Calera Cheak Stop Desahucios y allí encontré apoyo, encontré gente en mi misma situación que entendía perfectamente por lo que yo estaba pasando. Hasta entonces yo me sentía un bicho raro, claro, esto es algo que nunca pensamos que nos va a pasar a nosotras, pero nos pasa, nos pasa. Después de 6 años en la plataforma, sigo allí, aporto mi experiencia para que quien venga perdida como yo llegué, ¿no?, encuentre soluciones. Tener una vivienda no es un lujo, ni debe ser un negocio, es un derecho. Y tanto el Gobierno como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nos lo están negando.